¿Y si te dijera que en el corazón de uno de los desiertos más antiguos del mundo hay ciudades que no se construyeron, sino que fueron talladas en la roca, moldeadas por el viento y esculpidas con paciencia sobre piedra viva? ¿Y si bajo esa arena abrasadora se escondieran frescos con mujeres danzando, mosaicos que parecen pixelar del siglo VIII y piscinas bautismales excavadas con precisión milimétrica? Sí, estás en Jordania, un país que para muchos es solo desierto, pero para la arqueología es un mapa de historia viva. Porque lo que ves es presente, pero lo que hay debajo es humanidad en estado puro. Bienvenido al canal de la Fundación Palarc, soy JJ Priego y hoy te traigo un recorrido por los 7 sitios patrimonio de la humanidad de Jordania, 7 tesoros que han transformado lo que sabíamos sobre el pasado y que nos conectan hoy con lo que fuimos. Cada uno de estos lugares no es solo un yacimiento, es un susurro, una memoria, una lección. ¿Quieres saber más? ¡Vamos allá! Y como no podía ser de otra manera, empezamos por la joya del desierto. Sí, Petra, una ciudad que se vació de roca. Sí, porque Petra no se construyó, se vació. Es la única ciudad del mundo que parece soñada por un escultor y ejecutada por un ingeniero hidráulico. Imagínate caminando por un paisaje estrecho, el Siq, rodeado de muros de piedra que se elevan hasta 70 metros. El aire se enfría, la luz cambia, das un paso más y aparece ella. El tesoro, la fachada más famosa de Petra, esculpida directamente en la montaña. Petra fue la capital de los nabateos, un pueblo árabe que supo dominar el arte del comercio en el desierto. Situada en un cruce estratégico entre Arabia, Egipto y el Mediterráneo, la ciudad no era solo un lugar de paso, era un centro político, religioso e incluso hidráulico. Sí, hidráulico, porque en medio del desierto, Petra tenía un sistema de presas, canales, aljibes y cisternas que aún hoy asombran a los ingenieros modernos. Y una de sus joyas es una presa tallada en roca, capaz de desviar riadas repentinas y canalizar el agua de lluvia hacia zonas de almacenamiento. Pero Petra no era solo técnica, también era color, porque aunque hoy lo veas como piedra rosada, la ciudad fue una explosión de pigmentos, rojos, azules, amarillos, aplicados sobre estucos, relieves y esculturas. Se han encontrado rastros de pinturas en los templos, lo que indica que Petra era una ciudad vibrante, artística y muy viva. Los arqueólogos han hallado zonas residenciales, mercados, un teatro para más de 3.000 personas y hasta un templo ceremonial enterrado durante siglos, redescubierto gracias a sensores satelitales. Y lo más increíble, Petra sigue hablando porque gracias a escaneos LIDAR y estudios geofísicos se han identificado patios, altares y estructuras aún ocultas, y todo apunta a que solo hemos excavado una parte. La historia completa aún duerme bajo la arena. De las montañas de Petra pasamos al noreste de Jordania, a una llanura aparentemente vacía. Allí, oculto tras siglos de olvido, se alza un pequeño edificio cuadrado que parece insignificante, pero por dentro es un universo. Quseir Amra es un palacio rural del siglo VIII, construido por los califas omeyas. Era un hammam, un salón de banquetes, una residencia temporal y también un templo al arte figurativo en pleno mundo islámico. Sí, sus paredes están cubiertas con frescos que desafían todos los estereotipos del arte islámico. Músicos, animales exóticos, escenas de caza, constelaciones zodiacales, figuras mitológicas e incluso mujeres desnudas. Sí, mujeres desnudas en el siglo VIII, en un contexto musulmán. ¿Por qué? Porque en esa etapa temprana del Islam, el arte aún no había sido restringido por las reglas iconoclastas posteriores. Quseir Amra representa una época de apertura, curiosidad y sincretismo cultural entre el legado grecorromano, persa y bizantino, y uno de los frescos más enigmáticos muestra a 6 reyes extranjeros, de Bizancio, de Persia, Etiopía, China, saludando al califa omeya, y otro, aún más inusual, retrata al arquitecto del palacio, con su nombre y la fecha de construcción. Curiosísimo, ¿verdad? Además, en la cúpula principal hay un mapa celeste pintado con signos del zodiaco. Es la representación más antigua conocida de este tipo en el mundo islámico. Y como todo en Jordania, también aquí hay ingeniería, sí.
acueductos subterráneos, sistemas para calentar el agua y canales internos hacen de este lugar un ejemplo de lujo sofisticado en el desierto. Quseir Amra no es solo arte, es política, es astronomía, es sensualidad. Un cómic mural del siglo VIII que ha llegado hasta nosotros gracias a la arqueología y a la paciencia de sus restauradores. Y ahora viajamos al este del río Jordán, a un lugar donde la historia sagrada se cruza con la arqueología más precisa. Estoy hablando de Betania, más allá del Jordán, conocido como Al-Mahkas, y según la tradición cristiana, este es el lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Pero, más allá del relato religioso, lo que hay aquí es una red de estructuras, unas estructuras que han resistido siglos de cambios geográficos, religiosos y también políticos. Y desde los años 90, los arqueólogos han desenterrado piscinas bautismales excavadas en roca, escaleras ceremoniales, iglesias y monasterios, también capillas bizantinas del siglo V y monedas y fragmentos cerámicos que confirman una intensa actividad de peregrinación. Y una de las estructuras más impresionantes es una iglesia octogonal, construida justo sobre una fuente natural, señalando el lugar del bautismo. Los fieles viajaban por pasillos hasta llegar al agua, descalzos, en señal de purificación. Y lo más fascinante era la multicapacidad cultural del lugar, ya que no fue solo cristiano. Pasó por etapas islámicas, cruzadas y otomanas, y cada cultura dejó un rastro, una inscripción, una modificación. Y gracias a métodos de detección por humedad y análisis geofísico, aún se están identificando estructuras enterradas bajo capas de barro, lo que demuestra que la historia del bautismo, más allá de un simbolismo religioso, dejó un legado físico, arquitectónico y profundamente humano. Aquí, la espiritualidad no es aire, es piedra, es barro, es cerámica rota que aún huele a incienso. Y ahora, volvamos al sur del país, pero esta vez no buscamos esculturas monumentales ni frescos prohibidos. Lo que nos espera ahora es algo más sutil, algo que a primera vista parece solo piedra rota, pero si miras más de cerca, verás arte, fe y geografía milenaria. Sí, todo organizado, con precisión casi divina. Bienvenido a Er-Rasas, el mapa sagrado del mundo antiguo. Desde lo alto, Er-Rasas parece un conjunto disperso de piedras, pero bajo esa apariencia humilde se esconde uno de los yacimientos más sorprendentes de toda Jordania, porque lo que aquí se encontró es mucho más que ruinas, es un mosaico monumental que funciona como un GPS bizantino. Este sitio fue ocupado desde la época romana hasta el periodo islámico temprano. Fue un centro militar, religioso y civil que floreció especialmente en la era bizantina, y se han identificado restos de torres de vigilancia, calles empedradas, casas, cisternas y al menos 16 iglesias cristianas. Pero la joya indiscutible del lugar es la iglesia de San Esteban. Cuando los arqueólogos la excavaron en los años 80, lo que encontraron dejó boquiabiertos a especialistas de todo el mundo. Un mosaico gigantesco del siglo VIII, con ciudades enteras representadas con detalle milimétrico. Y allí no solo aparecen símbolos religiosos, sino representaciones de ciudades reales del mundo antiguo. Jerusalén, Gaza, Nablus, Hebrón, Amán, Filadelfia, todas ordenadas como si se tratara de una guía de viaje en piedra, pero lo más revelador es su fecha, ya que fue realizado después de la llegada del Islam a la región, y esto indica que durante algún tiempo las comunidades cristianas siguieron siendo activas y reconocidas dentro de un entorno islámico. Y lo más impresionante, el mosaico no fue destruido, no fue tapado, fue preservado, y eso ha llevado a los arqueólogos a replantearse muchas ideas sobre la convivencia interreligiosa en Oriente Medio durante los primeros siglos del Islam. Er-Rasas es la prueba material de que la tolerancia, al menos aquí, no fue un mito, sino un hecho. Y aquí, la fe no solo se rezaba, se caminaba, se representaba, se organizaba, en teselas de piedra que aún hoy brillan bajo el sol. Y ahora, viajamos al sur extremo, a un lugar que no parece de este mundo. No, Wadi Rum, un sitio tan impresionante que ha sido llamado el Valle de la Luna. Y no solo por su geografía marciana, sino porque guarda entre sus cañones y montañas la memoria más antigua de la humanidad en Jordania. Este sitio fue declarado Patrimonio Mundial en 2011 como bien mixto, tanto natural y cultural.
Y eso ya dice mucho, porque aquí se cruzan la belleza geológica, la historia grabada en roca y el pasado nómada de múltiples civilizaciones. Sus paisajes han sido moldeados durante millones de años por el viento y el agua, montañas de arenisca, dunas rojizas, puentes naturales, cañones profundos. Es un paraíso para geólogos, fotógrafos y arqueólogos. Y es que Wadi Rum no es solo visual, es verbal, porque sus paredes están cubiertas con miles de inscripciones, petroglifos y grabados rupestres. Los primeros datan de hace más de 12.000 años. Figuras humanas, animales, símbolos nabateos, tamudeos y safaitas. Es como un archivo gráfico de la evolución del lenguaje y la espiritualidad. Y los arqueólogos han descubierto muchas cosas. Altares rituales de la Edad del Bronce, tumbas prehistóricas, cisternas excavadas en roca y restos de aldeas y campamentos beduinos. Wadi Rum ha sido refugio, ruta caravanera, lugar de culto, escenarios de leyendas, incluso fue testigo de la campaña de Lawrence de Arabia. Y hoy es plató de películas como The Martian o Dune, pero más allá del cine, lo importante es esto. En un entorno donde parece que nada sobrevive, los pueblos dejaron huellas, mensajes, arte, estructuras. Y esas huellas aún están ahí, esperando ser interpretadas. Porque Wadi Rum es como un poema grabado con fuego sobre la piedra, un lugar donde el silencio habla más que las palabras y donde la arqueología, en lugar de excavar, lee los muros del viento. Y de los paisajes rojizos pasamos al negro absoluto, porque ahora entramos en al-Jimal, una ciudad casi olvidada cerca de la frontera con Siria. Sus muros son de basalto negro, sí, negros. Sus calles están desiertas y sus estructuras sorprendentemente intactas. Por eso, muchos la llaman la Pompeya Negra de Jordania. Fue un asentamiento nabateo en sus inicios, pero pasó por etapas romanas, bizantinas e islámicas, y en lugar de ser destruida o reconstruida, cada civilización la amplió sin borrar lo anterior. Y eso la convierte en un sitio arqueológico único. Un manuscrito de piedra escrito por siglos de historia. Y los arqueólogos han documentado más de 150 estructuras, viviendas de 2 plantas, iglesias cristianas al menos 14, establos, torres, almacenes, calles empedradas y plazas comunitarias. Y muchas de las casas conservan aún sus techos originales, lo cual en arqueología es casi un milagro. Pero lo más llamativo aquí no es lo monumental, sino lo doméstico. En al-Jimal no se respira la grandeza de Petra, ni la sofisticación artística de Qusair Amra. Aquí lo que emociona es la vida cotidiana, una vida congelada en el tiempo. Casas con patios, escaleras interiores, hornos, letrinas, cisternas privadas. Y todo ello muestra cómo se vivía realmente en una ciudad de frontera. Y como siempre en Jordania, el agua es protagonista, porque cada casa tenía acceso a un sistema de recogida de agua de lluvia. Los tejados canalizaban el agua hacia depósitos subterráneos, y este sistema permitió que la ciudad floreciera en un entorno extremadamente árido. No era lujo, era inteligencia aplicada, era sostenibilidad ancestral. Y es por eso que al-Jimal fue incluido en la lista de la UNESCO en 2024, no por su espectacularidad, sino por su valor humano, doméstico y resistente. Caminar por sus calles es como entrar en una ciudad que se quedó quieta justo después del desayuno, como si sus habitantes salieran un día y no regresaran. Aquí no hay templos colosales, no hay frescos brillantes, pero hay algo mucho más poderoso, la presencia de lo cotidiano. Y tras caminar por ciudades talladas en roca, frescos ocultos, mosaicos sagrados, desiertos esculpidos y ruinas de basalto, llegamos al último destino de nuestro viaje arqueológico por Jordania, pero esta vez no vamos a encontrar ruinas silenciosas, ni templos caídos. Lo que nos espera ahora está vivo. Tiene tráfico, tiene niños jugándose en las calles, tiene olor a café recién molido. Estamos en As-Salt, situada sobre 3 colinas verdes al oeste de Omán. As-Salt es una ciudad que muchos ven como normal, pero los arqueólogos urbanos piensan lo contrario, porque es única. Y por eso en 2021 la UNESCO la declaró Patrimonio Mundial, no por un templo, ni una tumba, ni un mosaico, sino por su modelo social de convivencia urbana. As-Salt fue, durante siglos, un centro comercial, religioso y administrativo, y aquí convivieron, sin muros, sin guetos, sin separación, musulmanes y cristianos, familias chiitas y suníes, comerciantes del Líbano, Palestina, Siria e Irak, y todo eso quedó registrado en piedra.
La ciudad está construida con piedra caliza amarilla que refleja la luz como si fuera miel. Más de 600 edificios históricos del siglo XIX aún están en pie y muchos siguen habitados. Otros han sido restaurados y todos cuentan una historia de mezcla, tolerancia y adaptación. Los arqueólogos y conservacionistas han documentado tanto balcones de madera tallada, ventanas con vitrales multicolores, inscripciones religiosas en fachadas vecinas, techos pintados a mano y columnas dobles que permiten separar espacios sin aislar a las familias. Y lo más emocionante, las calles de Assal no separan, mezclan. Las mezquitas y las iglesias están una al lado de la otra. Las escuelas eran compartidas, las fiestas religiosas se celebraban en común y todo esto está registrado en archivos históricos y en la memoria oral de sus habitantes. Assal no fue una utopía romántica, fue una realidad cotidiana, sostenida por arquitectura, urbanismo, política y voluntad colectiva. Y hoy, los arqueólogos urbanos trabajan para preservar esa historia antes de que la gentrificación y la modernidad la borren. Digitalizan planos antiguos, entrevistan a ancianos del barrio, restauran puertas y patios y nos recuerdan algo muy simple. La convivencia se puede construir, literalmente. Assal es la prueba de que no todas las ciudades antiguas están muertas. Algunas, como esta, todavía laten. Y aquí termina nuestro recorrido. Así que la próxima vez que oigas hablar de Jordania, no pienses solo en Petra, ni en el desierto, ni en ruinas. Piensa en lo que hay debajo, en lo que se está excavando ahora mismo, en lo que aún no se ha encontrado. Porque las piedras de Jordania siguen hablando. Y tú, como espectador, como curioso como yo, como ser humano, formas parte de esa escucha activa. Porque entender nuestro pasado es el primer paso para construir un futuro más sabio, más empático y más conectado. Y eso es todo por hoy. ¿Cuál de estos 7 sitios te ha sorprendido más? Déjalo tu comentario aquí abajo, dale un buen like, que eso nos ayuda muchísimo, si te ha gustado este viaje arqueológico, claro. Y suscríbete al canal de la Fundación Palar para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y recuerda visitar nuestra web en fundacionpalar.com, donde encontrarás artículos, proyectos, investigaciones y descubrimientos que están en marcha en todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.